Hola amigos, lo prometido es deuda y hoy estudiaremos los materiales absorbentes del sonido, sus estructuras y características principales. Bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el vídeo, me gustaría comentar que habéis visto mis tutoriales más de 7000 personas y tan solo tengo 320 suscriptores. Es verdad que dije que no os pediría en ningún momento que suscribierais, pensando que por el interés ya lo haríais automáticamente, la mayoría. Dicho esto, os pido que os suscribáis al canal, ya que YouTube está insertando publicidad, ya lo veréis vosotros, sabiendo que veréis todo el vídeo. Y a mí no me reporta ningún beneficio. Si os interesa el tutorial, hacedlo por mí. Suscribiros. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, ahora entramos en materia. Vamos a ver en un momento qué es lo que dice Wikipedia sobre los absorbentes acústicos. Leo. El absorbente acústico o material fonoabsorbente es un tipo de materiales utilizados en el acondicionamiento acústico de los recintos, por su capacidad de absorber la mayor parte de la onda sonora que reciben. Por tanto, al reflejar el porcentaje muy pequeño del sonido incidente, evita que los rebotes indeseados puedan perjudicar la acústica del local al introducir distorsiones. Esta definición es correcta, pero solo revolotea por encima sin aclarar el por qué y el cómo. Vamos a estudiar a fondo esta ambigua afirmación. Tenemos antes que nada que estos materiales, fibras de vidrio, lanas minerales, tejidos o inclusive la madera, por su composición química, no les confiere esa curiosa propiedad de ser ni mucho ni poco devoradores de algunas frecuencias, sino cómo están estos materiales dispuestos, tanto artificialmente como de una manera natural, que es el que realmente le da ese poder. Bueno, de hecho, aquí tengo un trozo de fibra de vidrio, en este caso sería lana mineral o lana volcánica, que si lo colgamos en la pared tal cual, tendrá un coeficiente de absorción muy diferente a si hacemos esto. Lo apretamos, haciendo una capa fina de fibra de vidrio o lana mineral o tela o etcétera. ¿Qué diferencia tal cualidad si al fin y al cabo tenemos en las manos el mismo material? Algunos ya lo habéis adivinado y otros estaréis pendientes de esto o os sorprenderá. Son materiales porosos en su forma distendida y sus fibras forman muchísimas, miles de celdas y estas celdas están llenas de aire confinado. Recordad el vídeo del aire que dijimos que era el mejor aislante del sonido. O sea, que cuando viene una vibración o una frecuencia, cuando intenta pasar o hace vibrar el aire en el interior, se queda atenuada, en parte por la cantidad, diríamos, o el espacio de aire que contenga cada fibra, cada material, madera, etc. En parte de esta energía que no es absorbida por el material es rebotada hacia la habitación. Esta pelota tiene un diámetro de 4 centímetros y un peso aproximado de 3 gramos. Podríamos dar como buen ejemplo de ser el cuarto de onda de 200 hercios. Recordad que la longitud de onda es la distancia entre dos crestas de presión, tanto negativa como positiva. ¿Por qué un cuarto de onda? Porque el sonido no viaja
a través del aire en paquetes compactos. Son ondas de presión, son ondas aleatorias de presión. Y según la distancia de frente a frente de la pared o desde la emisión hasta la pared, chocará una parte positiva, una parte negativa o una intermedia. Aquí os muestro un pequeño dibujo que representa la onda incidente, la reflejada y la parte que se queda absorbida dentro del material o de esas celdillas llenas de aire. Bueno, después de todo este rollo, algunos pensarán, ya está, esto está solucionado. Con colgar placas de fibra de vidrio tenemos resuelto el problema del acondicionamiento de mi estudio, ¿no? No. Como todo en la vida, hay un límite. No hay nada bueno para todo. Y demasiadas veces nos hacen creer que esto es posible. Tal vez haya nacido ya el físico o químico que dé por casualidad, como siempre pasa, con un material polivalente que con tan solo poner más o menos cantidad logremos la deseada sala acústicamente neutra. Bien, de momento sigamos con lo nuestro. Si alguien ha visto las tablas de absorción de estos curiosos materiales, habrá comprobado que son muy activos en las altas frecuencias, pero según su composición, grosor y peso, unos son más eficientes en las frecuencias medias graves que otras. ¿Por qué? Porque no todo el sonido son pelotas de ping-pong de 4 centímetros. Una frecuencia de 80 hercios, un bombo, por ejemplo, tiene una longitud de onda de 4,3 metros. Imaginaros una pelota de ese tamaño chocando sobre una pared recubierta por una simple fibra de vidrio. En este caso extremo, necesariamente estaríamos hablando de trampas de grades, tema que ya estudiaremos en profundidad en el próximo vídeo. ¿Qué le confiere a un material que pueda absorber más frecuencias bajas que otro? Bueno, nada más y nada menos que la masa, el peso. O sea, una lana mineral de 30 kilogramos por metro cúbico llegará a absorber hasta unas frecuencias medias altas. Sin embargo, una de 70 kilos por metro cúbico, como la que os he enseñado, su rango de absorción podrá llegar hasta otro rango de medios graves. Esta propiedad de la masa la estudiaremos a fondo cuando nos metamos en el mundo de la acústica del aislamiento. Bueno, ya está claro, ponemos una lana mineral de 200 kilogramos por metro cúbico y nos cargamos los bajos esos que nos molestan. Si fuera tan fácil. La máxima masa que una fibra debe de tener para que, diríamos, físicamente no se comporte como una simple pared, es hasta 80 kilogramos por metro cúbico. Las placas de altas densidades, o sea, a partir de 100 o 200 o 150 kilogramos por metro cúbico, por su propiedad de ser altamente ignífugas, se utilizan en rellenos para hornos con temperaturas muy elevadas. Bien, ya sabemos qué materiales son absorbentes de las frecuencias más altas del espectro sonoro. Recordando el vídeo del RT60, determinaremos la curva de reverberación que tiene la sala sin ningún recubrimiento. Os recuerdo que esto nos indica cómo se comporta el sonido en su interior y qué frecuencias se nos escapan de la media que hayamos elegido. Ahora queda, según los resultados obtenidos, analizar con la lista de materiales y decidir cuánta cantidad y dónde debéis de colgar y en qué superficies. Alguien
Muchos o casi todos os preguntaréis, ¿no hay una norma para hacer un diseño acústico ideal de nuestra sala? Bueno, como en la viña del Señor, que hay muchos vinos, y como gustos colores, existen muchísimos estudios concretos y muchas teorías de cómo acondicionar un control concreto de un estudio profesional. Decidir cuál es el mejor en sí mismo es un dilema, ya que el oído se acostumbra fácilmente a cualquier ambiente, sea bueno o malo, haciéndolo al final perfecto para nosotros. Aún así, os voy a describir o intentar explicar los diferentes sistemas, o por lo menos los más famosos sistemas, que algunos ingenieros han ingeniado para que su obra sea la más utilizada, y que por supuesto para que le llamen a él para realizar dicho proyecto. Allá vamos. Sala Rettinger. Superficies reflectantes en las paredes laterales y techo, con relación a la posición del ingeniero de sonido. La pared trasera, solo la pared trasera, se acondiciona de una manera muy absorbente. Sala No Environment, sin ambiente. Pared frontal y suelo muy reflectante, y todas las demás muy absorbentes, tan absorbentes que son casi una cámara anecoica. Los altavoces emplazados en la pared y un entorno lo más seco posible. Un conocido ingeniero, George Massenburg, defiende el uso de estas salas, ya que se asemeja mucho a la escucha de unos buenos auriculares, pero un poco a lo bestia. Sala LED de Don Babies. La parte posterior de la sala es tratada muy reflejante, sobre todo con difusores, muy reflejante. Y la parte anterior, la frontal, muy absorbente. Consiga que se reciban en el punto de escucha muchas primeras reflexiones y muy pocas de orden superior, porque están muy lejos. Sala BBC, British Broadcasting Corporation, de Bob Walker. Diseño solo para grandes salas. Salas con un diseño de paredes reflejantes con retardos muy calculados y con lentes acústicas en sus techos y sus paredes. Son muy semejantes a una escucha en un teatro tratada muy bien acústicamente. Hay muchas más, pero son mezclas entre unas y otras, y su explicación sería aburrida y tediosa. Ahora la pregunta obligada que todos tenemos en la cabeza. ¿Cuál es la mejor? Depende. Siempre dependerá de las dimensiones que dispongamos de nuestro control. No es lo mismo que dispongamos de 30 metros cuadrados que solo 6 metros cuadrados. Es el mayor de nuestros casos. Por lo consiguiente, intentaré, según mi apreciación, daros unos consejos de cómo diseñaré mi sala de escucha de apenas 7 metros cuadrados. Dejando de momento a los temibles modos tonales y frecuencias muy graves que trataremos en otro vídeo, una sala con una pared de distancia entre una y la otra de 3,5 metros es candidata a las reflexiones tanto tempranas como estacionarias. Controlarlas es un trabajo difícil. Además, según la curva de Beranek-Newman, a los que tenemos dichas salas o dimensiones, se nos aconseja niveles muy cercanos a lo que antes hemos dicho, a salas anecoicas, que sería 0 sabines. Se nos aconseja aproximadamente que nuestra sala tengan entre 0,20 y 0,30 sabines. Como idea previa, diríamos como una primero cálculo, yo me acercaría un poco más a la sala Rettinger. Y en un principio me gustaría ennichar mis monitores principales
y así me evito los rebotes de las bajas frecuencias en la parte trasera, evitando los desfases de esas frecuencias en alguna zona de escucha. A decir verdad, tendré un aumento de graves, pero estarán todas en fase. Pero bueno, aún así, tendré que solucionar con trampas de graves, o si no son muy exageradas, con el ecualizador directamente. En realidad se parece más a la sala sin ambiente, no environment, que a la Rettinger, pero bueno, voy a hacer un poco de mezcla, porque tampoco quiero que sea una sala excesivamente sorda en la parte, de atrás. En el dibujo que os muestro es un primer avance del diseño que finalmente será el que realizaré y mostraré a todos paso a paso de su construcción en su día, cuando pueda. Como podéis observar, en la parte delantera ya cuento con una superficie muy reflectante, la ventana de la pecera, de 1,70 por 70 centímetros, así como un techo inclinado que, para evitar las ondas provenientes de los altavoces, instalaré difusores de rampa para evitar retardos entre ondas directas con las ondas reflejadas. A los laterales, contando con la distancia de 1,20 por cada lado, haré absorbentes, equilibrando así la curva tonal de toda la sala. Más tarde, aunque no descarto en la zona hacer como en la zona del espejo, colocar unos sendos difusores policilíndricos o semicilíndricos. Aquí os dejo un primer boceto de lo que sería el techo. Como he puntualizado, son primeras ideas a falta de mediciones y correcciones según el espacio que tenga disponible, según los cálculos y datos realizados. Con este diseño intento romper algunos modos tonales que tanto molestan y que en estas salas minúsculas están siempre al acecho. Bueno, no sé si os he ayudado a que mejoréis vuestros diseños o la he liado parda. Alguien ha comentado que después de ver un vídeo mío era mejor estudiar ingeniería aeroespacial. Bueno, no, es un poco exagerado. Sea como sea, si veis que me enrollo y empiezo con palabras demasiados técnicos, me lo indicáis en los comentarios. Gracias. Como comprobaréis, no he incluido las trampas de graves en este vídeo porque ya se alargaba bastante. Y he decidido hacer un tutorial exactamente para ese tema. Uno de absorción, que es este, y otro que hablaremos de las trampas de graves. Nada, muchas gracias por estar ahí y esperando veros en el próximo vídeo. Acordaros de suscribiros. Muchísimas gracias. Ahí va mi saludo particular. Hasta luego. Y preferiría no usar mi arma secreta, el hipoaullido huracanado.